Gracias por su valiosa intervención. Continuamos con el doctor Juan Carlos Urazán Arizmendi. Tema: visión general de las medidas concursales extraordinarias adoptadas en la actual emergencia económica. Principales retos. Doctor Urazán, estamos con usted. Eulalia, muchas gracias. Muchas gracias primeramente a nuestro Señor que nos permite estar hoy aquí compartiendo con tan ilustres tratadistas del derecho concursal en Iberoamérica. Un reconocimiento a todo el equipo de trabajo de Urazán Abogados por hacer posible la realización de este evento. Igualmente, mi agradecimiento para todos los ilustres expositores por sus magníficas intervenciones. Reconozco igualmente a todas aquellas personas que hoy están con nosotros, tanto en Colombia como en otros países, destinándole un tiempo a estas valiosas intervenciones. Bajo la perspectiva de la peor crisis económica y social de nuestra historia reciente, el gobierno colombiano, para conjurar la crisis generada por la pandemia, expidió una reglamentación extraordinaria que descansa fundamentalmente en varios pilares, a saber, la flexibilización, la desjudicialización, la no litigiosidad, los incentivos tributarios y para el financiamiento post y la suspensión de algunas normas. Estos principios en mayor o menor medida irradian todo ese régimen de excepción y sus destinatarios son fundamentalmente aquellos deudores afectados por las causas que dieron lugar a la declaratoria de emergencia económica. Y dentro de este régimen, fundamentalmente se erigen dos títulos importantes. El uno son unos mecanismos extraordinarios de salvamento y recuperación empresarial, y el segundo es la negociación de emergencia de acuerdos de reorganización. El primer punto a debatir podría ser aquel a través del cual se determine cuál es el destinatario o quiénes son los destinatarios de estas medidas extraordinarias. Y en ese orden de ideas, digamos, tendríamos dos tendencias. Una primera, que da lugar a pensar que el régimen está destinado exclusivamente a aquellos deudores afectados por las causas que generaron esta pandemia, es decir, aquellos cuyas obligaciones empiezan a vencerse a partir de marzo de este año. O si por el contrario, estas medidas podrían cobijar a aquellos deudores con obligaciones preexistentes. Ahí habrá un debate, desde luego habrá que esperar los primeros pronunciamientos de nuestros jueces concursales. Sin embargo, consideraría en lo personal que debería ampliarse la aplicación y hacerse extensiva a estos mecanismos a todos los acreedores. Sencillamente porque todos conocemos que los regímenes concursales tienen como finalidad esencial la protección empresarial, la protección del crédito y del empleo sin ningún miramiento adicional. Bajo ese entendido, soy de los que consideraría que el régimen debe hacerse extensivo, repito, absolutamente a todos los acreedores. Ahora bien, dentro del título de los mecanismos extraordinarios de recuperación empresarial, cualquier deudor afectado por esta crisis podrá solicitar de una manera expedita que el juez concursal lo admita sin entrar a hacer un análisis profundo acerca de la información que se le puso de presente, habida cuenta de que esto es responsabilidad exclusiva del deudor, del contador y del revisor fiscal. Eso entonces en teoría pone a el juez concursal a admitir de una manera muy rápida los trámites concursales, a diferencia
de lo que está pasando con los procesos ordinarios de insolvencia, en donde tenemos demoras de 3, 6 y hasta 9 meses. Luego, entonces, desde luego, esta es una situación que hay que decir que ha sido bienvenida porque corrige esta falencia. Ahora bien, estos deudores que se acojan a este mecanismo podrán, sin necesidad de autorización del juez concursal, cancelar aquellas obligaciones respecto a los acreedores laborales y proveedores no vinculados al deudor y cuyas deudas no representen más allá del 5% de su pasivo total. Y para ello podrán vender activos fijos a precio de mercado. Y si algunos de esos activos se encuentran embargados, la superintendencia o el juez respectivo podrá ordenar el levantamiento de esas medidas cautelares sin que me dé auto para ello, simplemente a través de un oficio, como esto ocurre en la legislación americana y en la legislación de Singapur. Adicionalmente, dentro de los acuerdos de insolvencia bajo esta perspectiva, se podrán hacer mención y utilizar figuras que tienen que ver con la capitalización de las acreencias, el descargue de las obligaciones y los pactos de deuda sostenible. Sobre ellas simplemente señalemos que no son estas figuras innovadoras, sino que vienen siendo recogidas de legislaciones anteriores, tanto de Colombia como de otras partes del mundo. La capitalización de acreencias estaba consagrada en nuestra ley 550 y sencillamente a través de ella lo que se permite es que los acreedores pasan a ser socios o accionistas de una compañía en crisis con la buena medida de inyectar recursos para mejorar lo que tiene que ver con el financiamiento post. La descarga de las obligaciones, que es una figura que ya se utiliza, pero que es exclusiva de los procesos de negociación de deudas de personas naturales, me parece que es una muy buena medida, porque en buen sentido lo que con ella se persigue es que el negocio en marcha en crisis tenga un equilibrio frente al valor de la deuda, de suerte que lo que lo exceda sea condonado, sea perdonado y se evite que esos acuerdos a 10, 15 años, que muchas veces son difíciles de pagar, se ajusten a una realidad ante todo económica y de los flujos de caja que es capaz de producir una compañía. Frente a los pactos de deuda sostenible, también digamos que esa es una figura que ya se venía utilizando de hecho y le permitirá a un deudor llegar a acuerdos con las entidades financieras mediante el perfilamiento de las obligaciones y en condiciones distintas a lo que podría ser frente a otros acreedores. Un capítulo especial tiene que ver con que estos deudores podrán obtener financiamiento postconcursal y para ello podrán gravar sus activos sin que medie autorización del juez concursal. Igualmente, se puede modificar la prelación de pagos para aquellos acreedores que aporten recursos frescos, que me parece también es vital en una época de crisis. Y en ese orden de ideas, también aquí vale decir que esta no es una figura del todo innovadora, que ya viene recogida en nuestra legislación concursal en Colombia, solo que ahora permite que aquel acreedor que apoye a la compañía mediante la entrega de recursos pueda incluso recibir el pago de sus acreencias por encima de los créditos del fisco. Otro capítulo que consagra nuestro decreto 560 tiene que ver con el salvamento de empresas en estado de liquidación inminente. Aquí lo que se pretende en buena hora es conservar ante todo la unidad productiva independientemente de quien tenga la condición de socio o accionista. Y para ello, una vez a una empresa se le ha decretado la liquidación judicial, cualquier acreedor podrá exponer su intención de aportar capital fresco bajo una condición, y es que esa propuesta debería contemplar cuando menos el pago de los créditos de la primera clase, de los gastos de administración y lo de los acreedores garantizados.
Es, repetimos, una de las buenas medidas que consagra nuestra legislación. Ahora, el segundo gran título que consagra el decreto corresponde a la negociación de emergencia de acuerdos de reorganización. Y allí, este deudor en dificultades económicas deberá expresar su intención de acogerse a estos procedimientos. Para ello deberá presentar la documentación que está establecida en nuestra legislación concursal y si el juez respectivo la admite, empieza de manera formal. Se abre un abanico de tiempo de 3 meses para que durante el mismo se negocien las acreencias y de allí surja un acuerdo que deberá reunir las mismas condiciones establecidas en el artículo 31, que en buena medida son la de generalidad y respeto de la prelación. En ese tiempo, los acreedores perfectamente pueden presentar las discrepancias que tengan frente a los créditos. Y en una sola audiencia, que también esto es una figura innovadora, en una sola audiencia, el juez concursal, una vez dirima esas controversias frente a los créditos, entrará a dilucidar sobre la confirmación o no del acuerdo. Las consecuencias en caso de confirmarse el acuerdo son las mismas que rigen para los procedimientos ordinarios concursales. Y en caso de no confirmarse el mismo, solamente el efecto que ello produce es que ese deudor quedará impedido para hacer uso de estos mecanismos extraordinarios por un término de 1 año, pero perfectamente con la posibilidad de acogerse a los procesos de reorganización ordinarios. Este nuevo proceso concursal tiene varias connotaciones específicas. La primera es que desde la radicación de la solicitud lo cobijan las prohibiciones de nuestro artículo 17, que no es nada diferente a que les quedan vedadas una serie de actos y negocios jurídicos, como sería el pago de obligaciones, compensaciones, conciliaciones, suscripción de reformas estatutarias. También, desde el momento de la solicitud, aunque si bien no se levantan las medidas cautelares, desde ese momento sí se suspenden los procesos ejecutivos de cobro coactivo y de restitución. Y tal vez la que en buena medida los concursalistas en Colombia han considerado tal vez como una de las innovaciones más importantes en este segundo punto, tiene que ver con que se suspende desde el momento de la solicitud algunos gastos post, con excepción de las obligaciones laborales de la seguridad social, y el punto alusivo a que se podrán negociar acuerdos de reorganización con una o varias categorías de acreedores con la mayoría simple de los votos dentro de la misma. Esto es importante porque permite en buena medida que un deudor en crisis concentre la solución de su problema económico frente a aquella clase en donde en mayor medida se esté gestando esa dificultad. Luego entonces se podrán llegar a acuerdos entre el deudor con los trabajadores, entre el deudor con las entidades tributarias, con los acreedores financieros o con los proveedores. Adicionalmente, nuestro régimen consagra aspectos tributarios que irradian en buena medida a las empresas que ya se encuentran tramitando procesos ordinarios de reorganización o aquellos que se encuentran ejecutando los mismos. Y lo que se ha perseguido a través de estas figuras tributarias o estos beneficios tributarios es que, habida consideración de la dificultad de obtener financiamiento post, vía no pago de determinados impuestos, se permita obtener liquidez y bajo ese concepto mejorar la operación de una compañía. Igualmente se ha consagrado dentro de nuestra legislación que para aquellas empresas que están ejecutando un acuerdo de insolvencia, las obligaciones que corresponden a los meses de abril, mayo y junio quedan suspendidas y estas se empiecen a pagar a partir del mes de junio. Nosotros le habíamos solicitado a este gobierno desde tiempo atrás que, por eso nos parece insuficiente ese tiempo, que esa suspensión automática
sin la necesidad de reforma al acuerdo concursal fuese de cuando menos 12 meses, pero creemos que en buena medida este es un punto que en algo mejora la liquidez y la operación de una empresa en dificultades. Adicionalmente, se han suspendido algunas de las normas que están establecidas en nuestro régimen concursal, como es la causal de disolución por pérdidas. Esto es por un término de 2 años, similar al término de vigencia de este régimen extraordinario. Algunos destacados concursalistas han considerado que ese tiempo es insuficiente y que este se debería ampliar mucho tiempo más. Igualmente, se suspende la liquidación por adjudicación establecida en nuestro régimen y nos parece también afortunada esa medida porque esta clase de procesos son tal vez los que mayor congestión judicial están generando dentro de nuestro trámite de insolvencia. Hasta allí entonces, en buen porcentaje, lo que es nuestro decreto de emergencia, el cual acompañamos. Creemos también que estas normas se favorecieron porque nuestra superintendencia de sociedades desde junio del año anterior venía ya trabajando en lo que debía ser una reforma integral a la ley 1116. Lo que entonces se hizo fue recopilar aquellas medidas que en función de esta crisis ayudaran a proteger la empresa, el crédito y el empleo. Como no quiero extenderme, porque el tiempo así lo ha establecido, consideramos a manera de retos algunos puntos que creo que han sido ya tocados por varios de los expositores que me han antecedido. Un capítulo central tiene que ver con el cumplimiento del principio de transparencia y buena fe, porque estos procesos dados y dictados de esta manera permitirían en algunos casos que el deudor se aproveche de esta coyuntura para quebrantar el interés de sus acreedores. Luego entonces aquí el punto central es que se deben utilizar los procedimientos extraordinarios concursales como todos los demás dentro de la transparencia y buena fe que debería caracterizar el cumplimiento de toda la actividad del ser humano. Desde luego que hay que mejorar la infraestructura tecnológica y de recursos humanos de los jueces de insolvencia. No es posible. Flaco favor se le hace a una empresa en crisis cuando la demora de aperturar un concurso sobrepasa los 120 días. Hay que mejorar la prelación de los proveedores porque estos son actores protagónicos dentro de toda insolvencia, recordando que en casi todos los concursos estos son los acreedores que terminan pagándosele por último dentro de las diversas categorías existentes. No solamente se deben utilizar los procesos concursales ordinarios y extraordinarios para refinanciar las obligaciones. No, creemos que es un escenario propicio para que se adopten medidas transversales dentro de toda compañía que a través de verdaderos planes de negocio se ataquen las causas que motivaron la crisis generada. Ahora, y eso me adhiero expresamente a lo que dice nuestro querido doctor Dazo, las medidas extraordinarias adoptadas en estos momentos no serán suficientes para paliar una crisis de tan semejante envergadura, sencillamente porque cuando se afecta la liquidez y hay una inmovilidad, por supuesto que es mucho más complejo poder atacar las causas de crisis. Por eso se deben adoptar una serie de medidas extraconcursales que disminuyan los costes empresariales. El tema de los impuestos, el tema de la seguridad social, creemos que ahí debe haber un punto de revisión por parte de los diversos gobiernos. Y por último, debería haber una universalidad de las medidas y de los procedimientos concursales. Porque Colombia el día de ayer conoció la noticia de que su aerolínea emblema se ha acogido a un proceso concursal en los Estados Unidos. Sus activos están regados por buena parte de Latinoamérica, como también sus pasivos. Entonces, ahí hay una oportunidad ¿para qué?
de manera equilibrada y armónica puedan conjurarse las causas que motivaron la declaratoria de esa situación para Bianca, pero ante todo para que se pueda respetar el pago de todos los acreedores. Les agradezco mucho su amable atención. Gracias, doctor Urazán.